Bueno, bienvenidos al seminario de guión, viernes, último seminario ya, hoy día vamos a estar hablando del guión y la actuación. Hola negro, ¿cómo andás? Bien, Agus, ¿vos? Muy bien, un poco nervioso, pero muy Bien. bien. Bienvenido al festival, gracias Festival Tucumán Cine por permitirnos traerlo al negro y sacarle información. Sé que habrá muchos actores ahí. Al final voy a habilitar para que puedan escribir sus preguntas en el chat y bueno, vamos a tratar de que esto sea lo más profundo y piola posible, Negrín, ¿crees? Vamos a tratarlo, sí. Déjame agradecerle a la gente de Tucumán Cine también por la invitación y por todo lo que están haciendo, que está buenísimo. Bueno, negro, vos, para los que no lo conocen, sos actor de cine y teatro y también director de actores en cine y teatro. Y es por eso que de alguna forma yo como guionista busqué contactarme con vos para ver de qué manera los actores se comunicaban con los guionistas, casi indirectamente la mayoría de las veces, pero qué es lo que un actor y en todo caso un director de actores lee cuando recibe un guión. Eso me gustaría que empecemos por ahí. Me parece que ven cosas distintas, ¿viste? Yo como actor, cuando me llega un guión, trato de ver qué de eso que voy leyendo puedo asociar con mi vida personal, digamos. Que no necesariamente los hechos o las cosas que yo voy leyendo son iguales, pero yo sí puedo trasladar algunos episodios para empezar a humanizar eso que ahora son textos sueltos, digamos. Eh, Pienso qué tan cercano puede estar ese personaje que me están proponiendo, eh, y también trato de descubrir en el guión cuáles son los elementos de composición, digamos, que el mismísimo guión me puede ir tirando, ¿no? Como para ir pensando. Eh, y bueno, nada, los elementos que no están, trato como de buscar por fuera del guión, ¿viste? A veces el guión no es completo, no sé, en el caso del moto pienso en ese ladrón y pienso que, no sé, he charlado con un montón de gente que ha sido violentada por motos arrebatadores para ver cómo había pasado, cómo había sido de violento, cómo eran las caras de esos tipos, cuáles eran los gestos que, que ellos habían percibido en esos episodios. Eh, no sé, también trataba de ir por la calle mirando los gestos de las personas y tratando de ver qué persona podía llegar a tener algún gesto que a mí me encendiera algún tipo de alarma, ponerle que me pueda dar algún tipo de peligrosidad, como para tratar de ver si podía pescar algo de ahí, porque en teoría los ladrones dan miedo siempre. Eso es en relación al actor, y pienso que en relación al director de actores, podría pensar que si el director de actores participa del casting, me parece que lo primero que trataría de ver o de pensar en ese guión es el posicionamiento estético que tiene, ¿viste? El género, como para poder empezar a pensar en qué tipo de actores podría empezar a convocar, ¿no? Si el género o posicionamiento estético está más asociado a, no sé, a lo cotidiano, empezar a pensar actores que naturalmente circulan como por esa expresividad, digamos. Eh, Otra cosa que pensaría como director de actores es marcar las escenas o pensar en esas escenas que sean de alguna manera complejas en términos de actuación, ¿no? Que impliquen que la actuación esté muy presente, ¿sí? Como para dedicarle más tiempo, como para trabajar más en esas escenas, porque hay escenas que pueden ser resueltas desde lo técnico y hay escenas que necesitan sí o sí el trabajo del actor para que eso tenga otro tipo de profundidad, para que tenga otro tipo de sentido. Entonces, trataría de abordar cuáles son esas escenas que sí o sí tienen que ser abordadas pura y exclusivamente desde la actuación para, bueno, para dedicarle tiempo. Y otra cosa que observaría, me parece como director de actores, es pensar en las escenas que son más técnicas, ¿viste? Escenas que pueden ser resueltas
con indicaciones más técnicas, no sé, una caminata, mirar un costado, cosas que tienen que ver, no sé, con manejar, con cosas que no implican tanto lo de la actuación, eh, o pensar en esas situaciones que implican como grandes coreografías, no sé, se me viene a la cabeza la, la escena del saqueo del moto, que, no sé, hubiese sido una escena que hubiese tenido en cuenta por el gran despliegue coreográfico que llevaría adelante, o sea, como para ir pensándolo con mucho tiempo de anticipación. Que es como, no sé, estoy pensando ahora que hace poco estrenamos con Galucci y con Franco Lescano Peripecia Sucesiva, y hay un capítulo ahí que se llama El cumpleaños del Gordo Pishka, que a diferencia de los otros capítulos, ese capítulo era como el que más crudeza tenía de alguna manera. Entonces, lo que intenté yo desde la dirección, en ese capítulo puntualmente, fue trabajar con no actores, ¿no? Como en la elección, cuando leí ese guión, pensé que esa crudeza y ese grado de verdad lo podían dar, digamos, algunos no actores, entonces ahí eso lo charlamos con la dirección y pensamos que tenemos que convocar para mezclar, ¿no? Con eso también trato como de pensar cuando leo el guión y se me va a hacer cargo de la dirección de actores, cuáles son las posibles combinaciones de actores que se pueden potenciar en el encuentro. Nosotros como guionistas por lo general le hacemos mucho hincapié en la transformación que va a tener el personaje cuando lo escribimos, eso que va a ir aprendiendo. Por ejemplo, en el largometraje tenemos un dramático, un traje la polaridad, entonces quizá cómo se trabaja eso, cómo se trabaja el personaje desde el guión, cómo pensarías vos que eso podría pasar. Mirá, a mí me pasa algo, me pasó un par de veces, que es que yo las veces que intenté trabajar un personaje solamente desde el guión, casi siempre fracasé, digamos. Siento que es algo como de las primeras lecturas, en mi caso, ¿no? Que rápidamente empiezan a aparecer ideas preconcebidas o estereotipos de los personajes que uno empieza a leer en ese guión. Me pongo a pensar en mi trabajo en Los Dueños y nada, automáticamente cuando empiezo a pensar en ese personaje de campo al principio, yo el único vínculo cercano, como en el tiempo que había tenido con alguien del campo, de la montaña o de un lugar rural, mi vecino de Amaicha, Luisito. Entonces no me podía sacar de la cabeza la idea de que la gente de la montaña, del campo, bueno, habla así, entonces andaba todo el día hablando así. Me da vergüenza decirlo, pero bueno, eh, era casi como una construcción caricaturesca lo primero que se me venía a la cabeza, porque es la primera idea que se me viene de la persona de campo, me acuerdo. Y me acuerdo también que el Bobby y Ezequiel me dejaron rodar muchos ensayos de esa manera, hasta que finalmente me dijeron, negro, eso no lo tenés que hacer más porque está mal, lo hemos dejado seguir para que te caiga la ficha de que en realidad no va por ahí. Pensá que hay un montón de cosas que los actores tienen ganada por ser, nada más. Y me dicen, bueno, vos sos morocho, sos tucumano, sos del norte, eh, entonces nada, te subimos un caballo, te ponemos una determinada pilcha o te ponemos arriando vaca y claramente sos un chabón de campo. O sea que todo eso que uno cree que lo tiene que construir por fuera está completamente dado en mi caso, digamos, ¿no? Eh, Así que desde ahí empecé a pensar en eso, ¿no? Como en que la construcción del personaje a partir del guión tiene que estar mucho más cercana a uno y no estar tan afuera, pensando en que las ideas vienen, que están preestablecidas, preconcebidas y que vienen de afuera. El rodaje de Los Dueños en relación al trabajo con el guión fue como muy singular, digamos. Yo no volví a pasar por ningún otro rodaje de esas características, digamos, ¿no? Porque
ensayamos mucho tiempo, casi 2 años, la mayoría de los actores éramos Tucumán, la mayoría del equipo, los directores vivían en Tucumán en ese momento, entonces teníamos mucho tiempo para ensayar y ahí pasaba algo muy particular, que es que mientras se escribía se podía probar la escena, ¿no? Mientras iba avanzando el guión podías ir probándolo y eso se podía ir modificando en relación a lo que los actores iban haciendo, entonces la verdad que fue un trabajo hermoso el laburo con el guión que se hizo en Los Dueños. Yo creo que había algo de cómo veníamos trabajando en teatro, que nosotros en teatro, en la última obra que habíamos hecho, no habíamos trabajado con un texto escrito, sino que teníamos una idea. Habíamos tomado como los relatos, los personajes y los habíamos hecho habitar diferentes situaciones. Y algo de eso pasaba también con la elaboración del guión de Los Dueños, ¿no? Pensar en esos personajes y hacerlo habitar diferentes situaciones y ver cómo todo eso avanza. Entonces eso pienso yo que iba generando en los actores y en las actrices como el cierto grado de conocimiento de un universo muy grande que a nosotros nos permitía tener como versiones, ¿no? Como distintas versiones de la misma escena, a las cuales podíamos abordar cuando quisiéramos en las improvisaciones. Entonces, no sé, Liliana decía algo y yo sabía a qué se estaba refiriendo y rápidamente me podía plegar, entonces había como mucha libertad para la improvisación también porque había demasiada confianza en que lo que se iba a generar, por más que sea nuevo, no iba a tentar porque uno le había dedicado mucho tiempo y conocía demasiado ese universo, ¿no? Igual me parece que con todo ese trabajo uno cree que aprende y a veces no, porque pienso en el moto, cuando, cuando lo empiezo a leer también empiezo a pensar en ese personaje del ladrón y lo primero que se me viene a la cabeza también el ladrón como alguien malo, digamos, ¿no? La construcción de ese personaje solamente con la posibilidad de que sea una persona mala. Eh, y me acuerdo también que he tenido un montón de ensayos fallidos, vergonzosos. Eh, Le decía yo a la joven, che, no sé cómo voy a hacer porque la verdad que yo no tengo cara de malo, le decía. Tengo como mucha cara de buenito, no sé, me sonrío mucho, me tenés que trabajar un montón sobre la sonrisa. La joven decía, sí, 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 fíjate, porque la verdad que no generas atención ni nada de eso. Entonces me acuerdo que estuve un montón de tiempo como haciendo caras al espejo. De hecho me acuerdo de un episodio que es que salgo a la calle en una de esas ideas locas de ensayo y venía una señora caminando por la 25 y digo, voy a tratar de que esta persona se cruce de vereda poniendo mucha cara de malo y tratando de ser muy denso y peligroso. Y la señora pasó por el lado mío como si nada, o sea, como si nada. No salió. Entonces, no salió, no venía saliendo, no iba a salir nunca. Bueno, agradezco en ese rodaje haber arrancado a filmar en la cárcel, en el penal de Villa Urquiza, que cuando me encontré nada, con los presos de verdad, con los ladrones de verdad, con los delincuentes de verdad, me empezó a pasar que había algo en la mirada, en la forma de vincularse con el otro, en sus cuerpos, bueno, nada, en todo, que era muy imposible de querer imitar desde mi lugar pequeño burgués, ¿viste? Que había tenido una vida completamente placentera, con nada, mimado desde la niñez hasta ahora. Entonces me empezó a dar cuenta de que, bueno, estaba completamente equivocado. Nada, empecé a pensar en que el personaje ese se tenía que acercar mucho más a mí y lo tenía que tratar de vincular mucho más conmigo, digamos. Eh, Desde ese momento es como que yo empecé a pensar en eso, ¿no? Que a mí también lo que me pasó es que por lo general yo no compongo demasiado porque los personajes o los proyectos que me han llegado no los siento como muy cercanos de alguna manera, no porque yo soy un ladrón, sino porque pienso que son personajes como más populares, digamos, y yo pienso que nada, que tengo como ciertas características de un
chabón de barrio y que hay algo de eso que puede circular muy bien por ahí. Me acuerdo que me hace una nota una chica por la película y me dice si me sentía, eh, si me sentía reflejado con el personaje. Y yo le digo que sí, que ella también debería sentirse reflejada con el personaje, y me dice, no, no, ¿yo por qué? Si yo no soy una ladrona. Y le digo, bueno, porque nada, todos en algún punto omitimos, todos en algún punto mentimos, todos en algún punto hicimos daño a alguien. Entonces pienso que hay como cosas que son más universales y no son solamente de un sector. Entonces cuando uno compone o piensa en los personajes debería pensarlo más en ese sentido, ¿no? Como traerlo, de verdad tratar de hacer el ejercicio de traerlo muy cerca. Después, no sé, me pasaba a ponerle con la relación de Germán y de Alicia, los dueños, que era mi padrastro y mi mamá, me hacía acordar un montón de cosas que yo veo en mis viejos a veces cuando discuten, porque llevan un montón de años de casados, que a mí me da gracia. Entonces, que yo en ese vínculo de ellos opero como alguien que descomprime siempre haciendo chistes, nada, y eso se calma y se pasa muy rápido. Y había algo de ese vínculo que yo lo veía en mi casa, que lo veía como muy presente en este vínculo de este trío, ¿no? Entonces había algo de eso que yo podía actuar también, porque podía como reemplazarla la situación con algo que me era muy cercano. Otra cosa que me pasaba era con el personaje de Alicia, eh, me hacía acordar un montón al vínculo que yo tengo con mi hermana, que es mayor que yo, a la cual mis viejos siempre me han dicho, hacerle caso siempre a tu hermana, ¿no? A la cual le tengo un montón de respeto, pero hay como una complicidad ahí. Yo sentía que ese vínculo era el vínculo de madre que yo tenía con Lili, entonces trataba también como de reemplazar ese, esa relación, ese vínculo ahí cuando actuaba. Y después hay otra cosa que me parece que está buena en relación como a la composición, eh, del personaje o del trabajo del personaje en relación al guión, algo que hizo Agustín que me parecía que estaba muy bueno, que era pensar que en el guión uno puede encontrar como motivaciones madres, ¿no? Casi como si uno pudiese agrupar las escenas y ponerlas bajo una motivación madre. Entonces él me decía, por ejemplo, desde la escena 1 hasta la escena 23, pongamos que la motivación madre es la incertidumbre. Entonces, pase lo que pase en todas esas escenas, que por más que tengan ahí subtextos o cosas para decir, siempre la motivación madre va a ser la incertidumbre. Después me decía desde la 23 hasta la 50, no me acuerdo los números, estoy inventando. De la 23 hasta la 50 es la mentira o es sostener la mentira. Entonces, todo el grupo de escenas que se encuentran de la 23 a la 50 tienen esa motivación madre. Y de la 50 hasta el final es la revelación de la verdad, ¿no? Entonces yo sentía que rápidamente con esos datos del guión, tenía un dibujito y podía pensar a dónde asociaba ese grupo de escenas cuando iba a actuar. Eso Claro, también eso te dijo sí, Agustín Toscano en el Motor Rotor. eso me dijo en el moto, exactamente, sí. Perdón que sí mezclo todo, Agustín. No, está bien, me parece que está bien. Vos estás muy atento para ir organizando todo. Muy bien. Entonces, eso me hace pensar a mí en la idea esta de que quizá, la escuché por ahí, que quizá el actor no necesita directamente saber mucho sobre la historia, porque hay un director o un director de actor que lo va a ir guiando. Entonces, ¿qué pensás vos? Esto que te dijo Agustín viene por un lado a guiarte un poco en, en la boya que tenés que usar, pero no sé si tanto en la historia. ¿Qué crees vos sobre eso? Yo creo que en gran parte eso que decís es cierto. Es cierto que uno podría actuar sin tener la totalidad de la información, ¿no? Como que está bueno pensar que, que no siempre es de una manera, que no siempre uno actúa teniendo toda la información, sino que la dirección es muy dinámica en ese sentido. Entonces que hay escenas que son más técnicas, como comentaba arriba, en donde uno solamente tiene que apelar al oficio, ¿viste? Cuando tenés que entrar
y caminar o poner una cara, ¿viste? Te dicen, poner la cara así, mira para acá. Bueno, estás pensando mucho en la historia, estás pensando mucho en determinada información, porque hay algo como del signo, de esa cosa más formal que ya lo está narrando por sí solo. Eh, Así que siento que a veces no es necesaria toda la información, sobre todo porque pienso que la forma de producción que tiene el cine, de alguna manera siempre atenta contra la continuidad y la acumulación, ¿viste? Que es algo que en el teatro pasa un montón. Eh, que de que la obra empieza, uno acumula, acumula, acumula hasta que se termina y todo tiene como un grado de continuidad. En el cine eso no pasa, entonces podés una misma tarde filmar una escena del final con dos escenas del principio y necesitas solamente la información de la escena. Eh, y como te decía, la dirección es dinámica en relación a la construcción, digamos, de la escena. Entonces, pienso que hay como muchas formas, ¿no? de, de hacer que un actor actúe en escena. Pienso en el moto, que durante gran parte del rodaje hay un montón de información que Agustín Toscano, el voz, no me dio, pero no porque no me la haya querido dar, sino porque sentía que de alguna manera esa no información contribuía a que yo pueda actuar en cierto grado de realismo, de verdad, porque hablábamos del personaje, el personaje del moto, Miguel está casi durante toda la película tratando de armar una historia, tratando de armar una verdad eh, y tratando de sostener una mentira, ¿no? De quién es él, de quién es ella, esa casa, la mentira en su casa. Entonces, eh, el Bobby me decía, bueno, nada, cuando yo no te estoy dando la información concreta es porque de verdad quiero que la inventes. ¿Sí? De verdad quiero que este chabón invente la historia de verdad y me decía, bueno, no sé, las temáticas pueden ser estas, estas y estas. Me acuerdo de la escena de cuando va por primera vez la enfermera a la casa de Elena, en donde se encuentra con él y ella se va a quedar, que le pregunta por quiénes son las personas que están ahí en las fotos familiares, y de verdad yo esa información no la tenía, digo, esa información Agustín no me la dio, eh, pero bueno, yo tenía que llevar adelante la mentira, entonces contesté eso, como que eran algunos familiares que estaban ahí medio amontonados, que algunos los conocía, otros no, y eso de alguna manera siento que le daba algún grado de verdad también a la actuación. Entonces, a veces la no información también puede generar otro tipo de construcción en, bueno, la búsqueda de del personaje también. Eso me hace pensar en los momentos vivos. No sé si querés contar un poco sobre eso. Sí, sí, sí. Eh, los momentos vivos es algo que nosotros hemos inventado también. Me doy cuenta cuando hablo que tenemos como un montón de cosas inventadas, como de nombres así. Momentos vivos nosotros le, le llamábamos a los momentos de verdad que podían aparecer en una escena. Entonces, cuando los chicos dirigían La verdadera historia de Antonio, que es la última obra de teatro que hacemos juntos, dirigía Agustín, Ezequiel y Daniel Elías, y ahí actuábamos con Lili, con el Esteban Celarayán, con la Susana Martínez. Eh, y había como un montón de acuerdos en las escenas, ¿no? Sabías que tenía que llegar de un punto al otro, pero que en el medio, cada tanto, los directores nos desacomodaban, nos cambiaban las cosas de lugar, o por ejemplo, no sé, yo tenía que entrar en una escena y me decían, sacate las zapatillas rápidamente. Nos modificaban ciertos elementos que no atentaban contra la escena, pero que de alguna manera a vos te colocaban en la necesidad de tener que reorganizarte rápidamente. Entonces a eso le llamábamos como momentos vivos. Teníamos la obra armada, pero sabíamos que en el transcurso de la obra nos iban a aparecer ciertos momentos vivos que eran
que eran generados Claro. por la dirección. Entonces estaba ahí, actuábamos un montón de veces con miedo porque te lo encontraba a los directores atrás de una puerta queriéndote hacer algo. Era muy divertido. Era muy divertido. También trabajamos ahí con una idea de la actuación hiperrealista, que se parezca lo máximo que se pueda a la realidad. Por eso ensayábamos en una casa. Por eso las luces de la obra no estaban adentro del set, digamos, del espacio, sino que estaban afuera, simulaban la luz del sol, cómo pegaba en la casa. Las actuaciones también eran como muy cercanas a la referencia. Entonces, como para tratar de trabajar siempre en esa misma dirección, decíamos, bueno, si es hiperrealismo y estamos trabajando muy cerca de la referencia, siempre cuando hablo de la referencia hablo de estar actuando muy cerca de uno, ¿no? Eh, Tienen que haber momentos vivos. Entonces los momentos vivos eran esto, desacomodarnos cada tanto. Pienso que hay algo de eso que también se trasladó a los rodajes cuando filmamos, ¿no? Hay algo que es mucho más difícil, digamos, pero bueno, había algo de eso que también se trasladaba. Recuerdo dos escenas en donde Agustín y Ezequiel en la primera nos decían, bueno, a ver, la escena del final de Los Dueños, que es la escena esta en donde ella le regalan la ropa y bailan y empiezan a tomar, justo antes del final. Eh, Consideraban que esa escena debería ser un momento vivo, entonces que esa escena no podía estar organizada, no podía estar ensayada, porque necesitaba tener de alguna manera el desorden de la fiesta de la droga y del alcohol real. Entonces me acuerdo que esa escena, por ejemplo, se eligió un plan, hubo como mucha discusiones, a dónde ponemos la cámara y no sé qué cosa, bueno, hasta que finalmente se eligió como para hacer un plan como más general y que ellos puedan verla al escena. Cuando digo ellos, digo el equipo, ¿no? El equipo de fotografía, de sonido, todo, puedan verla a la escena que no la habían visto y a partir de cómo funcionaba la escena en el espacio, organizar la puesta de cámara y organizar todo el resto después. Vamos a decir, bueno, esta escena queremos que sea la que organiza y no sea al revés. Eh, Porque había algo de lo verdadero que se quería como mantener intacto ahí. Y la otra escena que recuerdo que también la trabajamos de la misma manera es la escena del baño en el moto arrebatador cuando el personaje que hace Lily se cae en la bañera. Esa escena también no fue ensayada, también se pensó en un plano general donde se pueda ver lo que pasa ahí adentro, pero también creíamos que era una escena que no se podía ensayar porque justo es una escena, es la escena de la confesión, ¿no? Es la escena en donde por un momento, es en el único momento en donde por 2 minutos estos personajes deciden ser sinceros y contarse algo de su vida íntima y privada, y contarse algo de verdad. Entonces decían, bueno, hay algo de esa verdad del primer encuentro, hay algo de la verdad, de la reacción de ver el cuerpo desnudo de, de Lili en el baño, que estaría bueno que, que no se pierda en ensayos y en retomas y en cosas. Entonces también fue una escena trabajada de esa manera, ¿no? Como si fuese un momento vivo, digamos, un momento de verdad. Eso me dejó pensando algo que dijiste vos en los talleres que dictan con la joven, o lo que sea. Taller de actuaciones, recomendable para todos. En un momento vos dijiste que el actor ejerce dirección. No sé si te gustaría hablar un poco sobre ese tema. Yo creo que el actor debería ejercer dirección, o por lo menos debería intentarlo. Entonces, cuando hablo de que el actor debería ejercer dirección, no hablo de la dirección general de la puesta, yo hablo de la dirección de lo que le compete al actor. Claro, sí. No sé, si pensamos como en una definición muy simple de dirección, podríamos decir que es alguien que va a organizar o va a tomar decisiones estéticas, poéticas, en relación a un relato o en relación a acontecimientos que confluyen en una escena.
Digo, todas esas cosas pasan en la escena y yo creo que el actor es parte de esa escena y que si pensamos en esa definición de dirección, el actor debería dirigir porque cuando está dentro organiza, toma decisiones. eh, Pienso que el actor no debería ser solamente un repetidor de marcas, sino todo lo contrario, que debería, por su posicionamiento y por la opinión que puede llegar a tener sobre lo que está haciendo, es en vez de repetir marcas, darle vida nueva a esas marcas, a esos acuerdos que tiene con, con la dirección. Porque hay algo que yo lo pienso siempre cuando dirijo y cuando actúo, que del momento en el que dicen acción, el momento en el que abren el telón, el único encargado de llevar adelante la ficción es el actor, o sea, ahí no entra más nadie. ¿Sí? Entonces me parece que el actor sí tiene la necesidad de ejercer la dirección. Por eso también creo que hay actores que te gustan más que otros. Me parece que hay actores que ejercen, cuando digo que ejercen la dirección, es que toman decisiones, entonces que no son meros repetidores, ¿no? Entonces por eso hay algunos actores que en relación a las decisiones que toman se vuelven singulares, se vuelven atractivos. Uno puede ver la opinión de ese actor sobre lo que está haciendo. Para mí es fundamental. Pienso, me acuerdo de la escena del saqueo en el moto, eh, cuando Miguel entra, rápidamente, yo me acuerdo que eso sí fue una decisión que la tomé en ese momento y que la pudimos charlar con Agustín, y que a mí es una de las escenas que más me gusta del motorrotador, que es pensar que este chabón iba al saqueo, pero que no iba a saquear como los otros, ¿no? Que no iba a tener el mismo grado de energía, el mismo grado de violencia, que yo le decía a Agustín, no sé, yo quiero que este tipo pareciera ser que está caminando por el centro, eligiendo productos de una góndola o de algún lugar, como para romper con la idea del saqueo como cosa más violenta, como por un instante, casi como si fuese un sueño, pensaba yo, casi como si fuese un sueño ese momento, ¿no? Y hay algo que lo trae del sueño, que es la cámara esa de seguridad, que lo está observando desde ahí de afuera, que lo trae de vuelta y sí vuelve y se empieza a generar todo lo que nosotros vemos en el saqueo, que es ese grado de violencia, los movimientos más torpes. Pero, digo, no sé, me parece que me acuerdo ahora de eso, de como de haber tomado esa decisión como actor y de haberla charlado con la dirección, y por suerte haber tenido una dirección que te permita, que te acerque a poder decirle todas estas cosas. Entonces, o volviendo al principio, sí considero que el actor tiene la necesidad de ejercer dirección, tiene que poder opinar sobre su trabajo, porque ahí hay un posicionamiento ideológico, digamos, ¿no? El actor no es alguien que uno pone, porque si no desconoceríamos todo lo que el actor entrena. De verdad los actores y las actrices pasan un montón de tiempo entrenándose, nadie sabe, solamente la gente que actúa puede saber cuántas horas de ensayo tiene alguien que actúa. Entonces digo, eso de alguna manera tiene que tener algún valor para la práctica. Entonces, todo ese entrenamiento y todo ese caudal de conocimiento y toda esa opinión que uno tiene, la tiene que poder hacer jugar cuando está jugando, digamos. O sea, no puede no dirigir. Y Y una en cosa el para caso, dirigir no quiere decir hacer cualquier cosa, ¿no? Digo, dirigir tiene que ver con llevar adelante los acuerdos que ha tenido con... No es atentar, es poder potenciar claro, el acuerdo que ha tenido con la dirección. Sí. En el caso de La Gotera, que te habían llamado a vos 3 días antes, quizá también para actuar y de alguna forma dirigir desde adentro, ¿puede ser? Y ahí pasaba algo, era muy bueno, que, bueno, me tocó actuar con Nicole, que es una actriz increíble, eh, en donde me acuerdo que también, de alguna manera, Ezequiel Raduje, que ha hecho la dirección de actor, y Sabrina Blanco, que es la directora, eh, me, me decían que me habían convocado
porque de alguna manera veían que yo tenía una actuación que era como muy cotidiana, entonces que rápidamente me iba a poder plegar a la actuación de esta actriz que era una no actriz, y que como había dirigido antes y daba clases de teatro, desde la escena había situaciones que yo la iba a poder organizar, ¿no? Y hay una escena ahí que la discusión que tienen el padre, que es el personaje que yo veo ahí con la hija, es cuando ella se entera que el padre le vende el bote, que es una discusión, como hemos dicho un montón de veces. Ahí me acuerdo que lo que me decían era desacomodarla todo el tiempo a ella para que generemos grado de verdad en la actuación de ella rápidamente y la podamos poner en tensión. Entonces pienso que también el actor puede dirigir o puede ayudar a la composición o a la organización o a que la escena fluya también, digamos. Esto me lleva a pensar en esto de que quizás todos los actores pueden responder de una manera diferente a la dirección. Digo, todos los actores y todos los directores, digo, el arte está compuesto por seres humanos, digamos, ¿no? Entonces, todos percibimos las cosas de distintas maneras, entonces me parece que está bueno asumir que la dirección no es algo que uno puede hacer en general, sino que la dirección es algo que uno la tiene que poder ubicar en relación a la persona con la que está trabajando. Eh, no sé, pensando en esto que charlábamos antes, si el actor tiene que tener toda la información o no, eh, pienso que hay actores que funcionan muy bien teniendo toda la información, que hay actores que no. O sea, hay actores que son más sutiles, pienso en la Cami Plate, parece una actriz muy sutil, que vos le podés dar toda la información y ella naturalmente, por la forma en la que actúa, va a dosificar esa información en la escena, la va a ir tirando de a poco, pero después tenés actores o actrices que le va a dar toda la información, le va a decir, estás enojado con tu mamá y lo primero que va a ser entrar, poner cara de malo y decirle, mamá, estoy enojado con vos. Entonces ese actor seguramente lo vas a tener que dirigir de otra manera y decirle otro tipo, brindarle otro tipo de información, que quizás es decirle, no le tires tanto texto o no la mires, o cada tanto cuando ella te escucha, se da cuenta que, cuando ella te habla, se da cuenta que no la escuchás, no sé, como tirarle cosas técnicas y no la información concreta. Pienso que no todos los actores responden de la misma manera a la dirección porque no todos somos iguales. Y pienso que eso también hace que cada uno sea distinto cuando actúa. Eh, hay algo de cómo es la persona en la vida real que es muy difícil que uno no lo vea en la escena. Digo que el que es egoísta y egocéntrico seguramente se va a vincular desde ese lugar con la escena, ¿no? Va a querer estar siempre al centro, va a querer taparlo al compañero, va a querer siempre, digo, no sé, el que es más compañero en la vida real, el que se mantiene un poco al margen, seguramente también va a andar así, medio en el margen de la escena. Digo, hay algo de lo personal que, que trasciende, digamos, y que uno lo puede ver, digamos, en la, en la escena. Por eso creo que no todos responden de la misma manera a la dirección. Eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que un actor por nervios o por lo que sea se resiste a la dirección? ¿Tenés algo? y habría que averiguar qué es lo que me parece a mí, acercarse a ese actor, a esa actriz y charlar y averiguar qué es lo que hace que no pueda generar ese vínculo de confianza con la dirección. A veces eso puede ser un punto a favor, ¿no? Eh, digo, eh, poder sacarle la ficha rápidamente a alguien que se resiste a la dirección. Si es que no atenta demasiado contra la dirección, digo, y alguien que podés organizarlo, y es muy bueno, me parece que bueno, que tenés que hacerte cargo y trabajar de alguna manera en encontrar qué es lo que, en qué punto no está de acuerdo y por qué zona le podés entrar, digamos. Eh, y nada, y bueno, después no sé, si no es muy bueno, si sentís que no está como fluyendo en el proyecto, me parece que debería no estar.
también. Claro. Hay algo que vos hiciste y que estaba muy bueno que compartas, creo yo, me gustaría. Esto de actuar en cine y en teatro, ¿qué pensás sobre la diferencia que hay, si es que la hay? Sí, sí creo que hay diferencias, ¿no? Sobre todo en lo técnico, digamos, y en lo formal. A mí me pasa algo con la actuación que yo no he sentido tanto la diferencia entre actuar en cine y en actuar en teatro, porque hay algo de, no sé, contaba esto, lo de la verdadera historia de Antonio, donde nosotros ya veníamos trabajando con una actuación como bastante cercana a la referencia. Cuando hablo de la referencia, hablo de la expresividad que yo tengo naturalmente. Eh, entonces, pienso que vengo de alguna manera medio entrenado, hay algo de esa estética y de esa búsqueda que a mí me gusta. Eh, me, me pasa también que por los personajes que he tenido que hacer, no he tenido que componer demasiado también, entonces tampoco he tenido como que alejarme mucho de mi expresividad y abordar otro tipo de expresividad de mayor composición. Eh, entonces yo no siento mucho la diferencia en la actuación, ¿no? Cuando me pasa también que cuando la gente ve las obras que yo dirijo, me dicen, ah, sí, las actuaciones son como muy cinematográficas. eh, y bueno, evidentemente hay algo de esa estética que a mí me gusta, también en teatro. Y eso también me hace pensar si la actuación eh, es, es de teatro o es de cine. A mí me gusta pensar que la actuación la actuación es algo en sí mismo, digamos, y que no hay una actuación que sea específicamente para cine y que no hay una actuación que sea específicamente para teatro. No sé, uno puede ver las películas de Kusturica, puede ver las películas de Woody Allen, puede ver Esperando la carroza y puede asociar con que esa actuación de alguna manera, al ser más expresiva, estar más afuera, es una actuación de teatro, pero funciona y uno entra de una manera en cine que a mí me hace pensar que no hay una actuación específica para una cosa o para la otra, que eso siempre depende de, del proyecto, ¿no? Siempre depende del posicionamiento estético del proyecto. Digo, cada proyecto va a necesitar un determinado tipo de actuación. Lo que sí me parece es que el actor debería poder ser consciente de su expresividad, ¿no? Sí debería ser consciente de cuándo, por qué le dicen que es exagerado, debería empezar a pensar, che, ¿por qué me dicen esto? Ah, levanto mucho la ceja, abro mucho los ojos, me voy muy al frente, ¿qué hago que para el otro que me mira ve exageración, ¿no? Entonces digo, bueno, deberé empezar a pensar en mi expresividad y en cómo la trabajo para que cuando venga un proyecto en donde me pidan trabajar con la expresividad un poco más afuera, pueda hacerlo y cuando venga un proyecto que requiera que haya menos expresividad o actuar más cerca de la referencia o trabajar en una zona más cotidiana, también lo puede hacer, porque me parece que está bueno pensar eso, que la actuación es un hecho en sí y no es para una cosa o para otra, ¿sí? Sino que simplemente uno asocia cuando mira las actuaciones y rápidamente las coloca en un lado o en otro. Después pienso que otra diferencia puede haber entre el teatro y el cine, es algo de lo que habíamos charlado un poco antes, que es la continuidad, ¿no? Aunque el teatro tiene cierta continuidad, inclusive tiene cierta continuidad desde la preparación. No hay actores, la mayoría, a mí me encanta verlos, me encanta verme a mí también, todas estas cosas que hacemos antes de actuar, que podemos estar así como media hora, 40 minutos calentando antes de que empiece la obra. Entonces uno ya está de alguna manera haciendo la obra, ¿no? Como que algo de eso ya comenzó. Se abre el telón y la obra empieza y eso tiene una continuidad hasta que se termina, ¿no? Entonces también hay cierto grado de acumulación que te permite la continuidad que el cine no te permite. El cine es mucho más fragmentado en ese sentido. Eh, y bueno, el cine vos tenés escenas específicas,
momentos específicos. Es casi como si uno tuviese que pensar que la actuación ya comenzó todo el tiempo, ¿viste? En el cine, cuando arrancás, ya arrancás montado en algo, porque venís de otra cosa. Claro. En el teatro hay algo como del empezar de cero que se va acumulando hasta el final, hasta que eso termina. Eh, Otra cosa que me parece muy significativa también es el punto de vista en el teatro y el punto de vista en el cine, ¿no? Vos en el teatro tenés un punto de vista fijo, la mayoría de las veces hay puestas en donde los espectadores transitan, caminan, se acercan, pero hay algo de la distancia con el actor que nunca lo atravesás, digamos, ¿no? Por más que vos te estés moviendo o algo, siempre hay como una distancia entre entre el actor y el espectador. Entonces siempre sabes que eso es algo que va a estar ahí fijo, ¿no? Que no te va a perder, que no te va a perder cuando va a actuar. Lo que pasa me hace pensar en el vínculo con la cámara, que es el otro punto de vista que tenés cuando actúas en cine, que es un punto fijo por momentos, pero que también puede ser un punto móvil, ¿no? Que en un momento vos podés estar quieto y es la cámara la que te sigue. Entonces es como cambiar el vínculo con el punto de vista también. Es saber que hay algo que se va a meter muy cerca tuyo, casi en un ojo o en una oreja o en el rostro, que en el teatro eso no pasa. Eh, Hay otra cosa que pasa en el teatro que tiene que ver con el encuentro de dos seres o más, ¿no? En donde no hay ningún tipo de mediación, que yo creo que eso también influye en el hecho teatral, en el hecho artístico. Eh, Digo, hay una energía, hay una cosa ahí dando vuelta, que aunque uno no la pueda ver, uno la percibe cuando actúa y la percibe cuando está de espectador. Eh, con el cine eso no pasa demasiado, ¿no? Porque es casi como que es casi como que lo que vos haces está mediado por una cámara, por un lente, y eso se va a ver en un monitor. Entonces, perdés como la noción de eso que es como más energético con el punto de vista. Lo seguís sintiendo con tus compañeros o compañeras de escena, pero ya lo perdés en relación al punto de vista, en relación al espectador. Y en relación también como a lo espacial y al tiempo de la acción, pienso que, bueno, ya he dicho algo de esto, ¿no? Como que el tiempo de la acción arranca en un momento y no para más, ¿no? Es puro presente. Que hay algo de lo espacial en el teatro que pareciera ser infinito, ¿no? Uno nunca tiene la sensación de que alguien lo va a dejar de mirar, salvo que lo tape un compañero, pero sabemos que está atrás, o salvo que me vaya de la escena, digamos. Hay algo del espacio que es infinito, ¿no? Siempre me contiene el espacio en el teatro, por más de que me mueva para cualquier lado. Eh, pero siento que en el cine el trabajo con el espacio es muchísimo más riguroso. ¿Viste? Es casi como si a vos te pusieran un marco, ¿no? Eh, que si te corres de ahí, te caes. O sea, directamente no estás más. Digo, en el teatro no pasa eso que no estás porque haces un paso de más. Entonces hay algo con el vínculo con lo espacial que también es muy significativo, digamos, entre el teatro y el cine. Hay algo que te dicen siempre cuando empezás a actuar, ¿viste? En cine, la mayoría, no todos, que es que no mires la cámara, no se te vaya a ocurrir mirar la cámara. Entonces, uno viene del teatro en donde puede mirar a donde sea y no pasa nada y de repente cae a, a otros proyectos en donde de repente te dicen, si miras ahí está frito, ahí no se mira. Hay otro director que una vez me dijo, un director de fotografía que una vez me dijo, vos sí tenés que mirar dónde está la cámara, no se tiene que notar. O sea, la podés mirar a la cámara alrededor del lente donde quieras y sí la tenés que poder percibir. Tenés que saber que si la cámara se mueve y vos te tenés que ir con ella, la tenés que poder percibir para no quedar afuera, para no quedarte retrasado o para no adelantarte. Y hay algo de eso, me acuerdo en la escena del teléfono, del, de los dueños,
Yo me acuerdo que antes de tirar el teléfono, sí miré dónde estaba la cámara y pensé, hay un arbusto ahí, acá se va a ver y acá lo tiro. Eh, entonces, sí me parece que hay un montón de decisiones que son puramente técnicas eh, y diferencias que son puramente técnicas que en el teatro, con el teatro. Bueno, negro, muchas gracias por compartir todo el conocimiento y por los talleres que dictás con María José, que la verdad que forman actores para todos. Y gracias por estar acá en el Tucumán Cine y espero que volvamos. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la gente de Tucumán Cine. Y de verdad te agradezco un montón que hayas pensado en invitarme, en invitar, bueno, al espacio Actuaciones, a estar presente, porque, no sé, hoy mientras pensaba, escribía, me había puesto contento, porque me había puesto contento la posibilidad de poder compartir eso que hace un actor todo el tiempo cuando está actuando, ¿viste? Que eh, a veces pareciera ser que pasa medio desapercibido. Entonces, como, bueno, eso, agradecerte que podamos charlar sobre el trabajo del actor y sobre la importancia de la actuación en el teatro y en el cine.